Normalmente disfruto mucho las elecciones, las que sean. Tengo una fijación con la conversación cotidiana de la gente. A veces me repele, sí, pero tarde o temprano me llega ese pensamiento rumiante que me hace preguntarme desde dónde mira el mundo cada quien, cuál es su lugar de enunciación. Y tras muchas conversaciones difíciles, confrontantes con amores, amistades y familias, siempre me reafirmo en lo mismo. Quienes se quedan, quienes son capaces de evitar la incomodidad, son los vínculos que de verdad valen la pena. Con los años he aprendido a tener esa conversación midiendo antes qué tan posible es para la otra parte sostenerla. Con aciertos y con descaches, lo sigo perfeccionando. Hoy te hablaré de lecciones, pero en realidad estoy hablando de la vida misma. Que en tu vida se queden solo aquellos que tienen las puertas abiertas a sentirse interpelados y a cuidar en ese camino. Hoy en el lugar de enunciación, antes de ir a las urnas. Rompamos la falsa equivalencia. Decir que el próximo 21 de junio estamos eligiendo al menos peor no podría ser una frase que se aleje más de lo que realmente está pasando. Deja de fingir que la teoría de país que te ofrece Abelardo de la Espriella es la misma que te ofrece Iván Cepeda. No lo es. Y por eso votar en blanco en esta segunda vuelta es una neutralidad cómplice. Estas elecciones no son como las otras, y aquí no hay dos proyectos que discrepan en el cómo. Hay un proyecto que quiere, abiertamente, destripar al otro. Y en este punto ya no se necesita contexto. Sabemos que Abelardo de la Espriella lo ha afirmado sin titubear más de una vez, en medios públicos. Habló de destripar a la izquierda y no se ha retractado. No lo hace porque a sus votantes no les incomoda. Creen que hace parte de su personaje irreverente y maleducado que tanto les divierte. Pero yo me pregunto, ¿por qué pasan desapercibidas esas afirmaciones para sus votantes? Dimensionen esas palabras en un contexto histórico y político como el de Colombia. El genocidio de la Unión Patriótica es un hecho histórico, no es una interpretación de la historia. Lo han querido negar tanto que ya no lo ven. Pero hace apenas 6 meses, en diciembre de 2025, la JEP lo dijo con todas las letras. Lo que le pasó a la UP fue un genocidio. Lo nombró así, con la palabra exacta, y le imputó de responsabilidad penal a 5 altos mandos retirados del ejército, entre ellos los generales Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río. Y los números de ese genocidio deberían quitarnos el sueño. La JEP determinó que hubo al menos 8.924 víctimas, 5.729 personas asesinadas o desaparecidas, 2 candidatos a la presidencia, 6 congresistas, 17 alcaldes, 165 concejales y lo más escalofriante, entre 1984 y 2002. No hubo un solo mes en el que no asesinaran o desaparecieran a un militante de la UP, ni uno. Casi 20 años matando, mes a mes, a la gente de un partido por pensar distinto. ¿Y cuál fue el primer paso de ese exterminio? La estigmatización, llamarlos el brazo político de la guerrilla, marcarlos como enemigos internos, convertir una idea política en un objetivo militar. Por eso me hiela que hoy un candidato a la presidencia hable de destripar a la izquierda y varios lo acepten. Porque ya vimos lo que pasa en este país cuando se siembra la idea de que el que piensa distinto es el enemigo al que hay que eliminar. No es una hipótesis. Tiene 5.729 muertos y una sentencia que lo llama por su nombre. Esa es la historia que se repite. Y se repite porque insistimos en no mirarla. Si ese señor llega a ganar, espero que su electorado haga presión para que se retracte, porque sí puede. De todas las barbaridades que ha dicho ese hombre, ¿sabes cuál es la única a la que le he escuchado bajarse? La dolarización. La plata, sí. Destripar, al contrario, no. Cuando le cayeron encima por querer cambiar el peso por el dólar, dijo que le gustaría, pero que no le alcanzan los 4 años. Esa fue su razón. No que fuera peligroso, no que cambiara la soberanía sobre nuestra propia moneda. Su razón para retractarse es que no le alcanza el tiempo. Modera donde le toca el bolsillo a quienes lo financian, no donde está en juego la vida de medio país. Y está su propuesta de seguridad, que es la que más me da miedo. De la Espriella respalda que más ciudadanos puedan portar armas. Su argumento central es que el problema no son las armas, sino las armas ilegales, y que muchas veces ni hay que disparar porque el delincuente se abstiene si sabe que su víctima puede estar armada. Ese es su argumento. Suena a sentido común, que la gente de bien se defienda, pero es falso.
Y no lo digo yo. La Fundación Ideas para la Paz lo revisó con datos. Es mentira que flexibilizar el porte de armas mejore la seguridad. El efecto es el contrario. A más armas, más violencia. En América Latina, el 71% de los homicidios se comete con armas de fuego, cuando la media mundial no llega al 45%. Y aquí está el dato que de la Espriella no te va a contar. Cuando Bogotá y Medellín restringieron el porte, los homicidios con arma de fuego bajaron un 22%. Lo que él quiere deshacer es justo lo que nos ha estado salvando la vida. Y eso es la teoría. Ahora pongámoslo en nuestro vivir cotidiano. Este país ya tiene un problema grave de justicia por mano propia. Lo hemos visto, lo conocemos de cerca. El ladrón que la comunidad agarra y mata a golpes. La multitud que lincha primero y pregunta después. El video que circula por redes y enciende a un barrio entero. Esa rabia ya está suelta. Esa es la gente a la que de la Espriella le quiere poner una pistola legal en la cintura. No le estás dando seguridad a un país sereno. Le estás dando pólvora a un país que ya está linchando. Y te voy a hablar directo. A ti que estás oyendo esto. A ti te gusta la idea del porte de armas porque no te imaginas a ti ni a tu familia del lado equivocado del cañón. Pero cuidado, no te pase lo que les pasó a tantas familias latinas en Estados Unidos que votaron por Trump y hoy están divididas, con un miembro deportado, con el ICE tocándoles la puerta a ellos mismos. Tú, que estoy segura que eres parte de quienes me está escuchando, podrías volverte el blanco en un abrir y cerrar de ojos. No importa cuánto creas que ascendiste, cuánto creas que ya no eres de esos. El clasismo y el arribismo de este país siempre encuentra la forma de recordarte dónde vienes y donde todavía no terminas de encajar. La gente con miedo y un arma no te va a pedir el diploma antes de decidir que eres sospechoso. Ahora, está también lo que piensa de las consultas previas, tanto en entrevistas como en su plan de gobierno. De la Espriella ve las consultas a las comunidades indígenas como una traba, un estorbo para la inversión, para las empresas, para el uso del suelo. Hay que agilizar, desregular, quitar trabas. Esa es la palabra que usa para referirse a un derecho, traba. Pero como lo hablamos en el primer episodio, la consulta previa no es un trámite que alguien inventó para molestar a los empresarios. Es un derecho. Está protegida por la Constitución y por el Convenio 169 de la OIT. Y llegó ahí después de décadas de lucha de pueblos que este país intentó borrar más de una vez. Es un derecho adquirido de sectores que han estado subrepresentados durante toda nuestra historia. En Colombia hay 115 pueblos indígenas. Son el 4,43% de la población y hablan 65 lenguas. Esa diversidad no es un dato bonito para un folleto de turismo. Es gente, territorios, formas de vida que existen antes que cualquier empresa y antes que cualquier presidente. Y ya que estamos hablando de lo que Abelardo considera trabas, hablemos del agua, porque hay una propuesta suya que lo retrata entero, el fracking. Lo defiende sin un solo matiz. Lo dijo en estas palabras: el gas a lo que dé, fracking corrido. Dijo que la gente está mal informada, que el fracking es como construir un edificio, que si lo hicieron bien, no se va a caer. Y prometió abrirle plenamente la puerta, porque a Colombia no la pueden condenar al atraso por fanatismo. Fanatismo. Así le dice a quienes defendemos el agua. Déjame contarte qué es el fracking sin tecnicismos. Es inyectar a presión enormes cantidades de agua mezclada con químicos para romper la roca profunda y sacar el petróleo y el gas atrapados. Un solo pozo se traga entre 2 y casi 8 piscinas olímpicas de agua para que te hagas una imagen. Y buena parte de esa mezcla, contaminada, se queda abajo o vuelve envenenada, en el riesgo de filtrarse a los acuíferos que le dan agua potable a comunidades enteras. La WWF lo dice claro: no hay certeza científica de que esos daños se puedan evitar o reparar. Por eso existe el principio de precaución. Cuando no sabes si algo es reversible, no lo haces. Francia lo prohibió, Alemania, Irlanda, Escocia, Uruguay, varios estados de Estados Unidos, no por fanáticos, por prudentes. Y aquí va lo que de verdad quiero que pienses. No importa cuánta inversión llegues y te quedas sin agua. Tú, persona en Bogotá, disfrutaste los racionamientos. Ya se te olvidó abrir la llave y que no saliera nada. Estamos pasando de largo conversaciones que tocan tu cotidianidad. Ah, pero claro, el fracking no lo van a hacer en las capitales. Eso es lo cómodo. El daño tiene dirección y no es la tuya. Porque las zonas donde se haría fracking en Colombia ya tienen nombre.
el Valle Medio del Magdalena en Santander, en Puerto Wilches sobre la Ciénaga San Silvestre y los acuíferos que surten esas comunidades, la cuenca del Cesar y la Guajira, donde el agua ya es crítica y donde la extracción amenaza directamente la subsistencia del pueblo guayú, las zonas cercanas a los páramos, a Santurbán, donde nacen las aguas que toman ciudades enteras. ¿Notas el patrón? El petróleo lo sacan de los territorios de los que ya cargan con todo. Los campesinos, los indígenas, los pueblos que llevan décadas defendiéndose solos. La ganancia viaja a las ciudades, el veneno se queda en el río de ellos. Otra vez el negocio primero y la gente después. Y sé que algunos van a contrapreguntar, porque siempre pasa. Ah, ¿y la minería ilegal no daña el medio ambiente? Sí. Claro que sí. Siguiente pregunta. Puedes estar en contra de las dos. Que exista un daño no vuelve aceptable el otro. Esa contrapregunta no es un argumento, es una forma de cambiar de tema para no mirar lo que tienes al frente. Y mientras tanto, en el calendario real, el país está bajo alerta de un fenómeno del Niño de alta intensidad. Vamos a quedar cortos de agua y él propone gastar y envenenar la que tenemos para sacar petróleo. Cepeda lo dijo sin rodeos. El fracking es echarle gasolina al incendio. Está demostrado el daño que le hace al subsuelo, a los territorios, a la riqueza hídrica, así que no. Y fíjate el patrón completo, porque es el mismo de siempre. Las consultas previas son traba. Cuidar el agua es fanatismo. La JEP es una farsa. Todo lo que se interponga entre una empresa y su ganancia para de la esprilla es un estorbo que hay que quitar. Esa es su teoría de país. El subsuelo vale más que el agua que tomas y los derechos valen menos que un barril. El comportamiento del centro. Hablemos entonces del centro. De los 3 candidatos que llevaban las banderas del centro, la única que me pareció coherente frente a esta segunda vuelta fue Claudia López. Fue coherente con lo que dijo mientras seguía en la contienda y actuó en esa dirección en estas últimas 2 semanas. Dijo en voz alta en ese momento que nunca votaría por De la Espriella, que le tiene una desconfianza profunda de lo que representa, de su ética, de su actuar. No dijo los dos son lo mismo, dijo cuál de los dos le asusta. Y eso es tomar postura. Fajardo, en cambio, no me sorprende, siempre me decepciona. Durante la campaña llamó a De la Espriella machista, vulgar y autoritario, un peligro para la democracia, y afirmó que no debería ser presidente. Y a la hora de la verdad, cuando ese peligro está a la vuelta de la casa de Nariño, se hace a un lado, aun cuando casi todas las banderas, educación, ciencia, lo público, están recogidas en la propuesta de Cepeda. Tienen dónde pararse y eligen no pararse en ningún lado. Por eso no ganó, y por eso seguirá sin ganar, porque la gente no sigue a quien no se atreve a decir que quiere. Luego está Oviedo. No fue candidato presidencial, fue fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, y aún así fue más claro que muchos. Cerró la puerta de la Esprilla, calificó su campaña de machista, misógina, homofóbica y antiderechos, pero después también se mantuvo al margen. Se fue por la salida cómoda. Paloma Valencia, que durante la campaña dijo que De la Espriella y Cepeda eran lo mismo, que recibió de la campaña de Abelardo misoginia y ataques, terminó respaldándolo. De ella genuinamente es la única a quien le quedaría coherente el voto en blanco, porque es una mujer de derecha, que no se recoge en un proyecto de izquierda. Sus propuestas no coinciden, tienen distancias firmes de visión de país con las de Cepeda, y aún así, de nuevo, sin sorprendernos, respaldó a De la Espriella. Lo pongo junto porque el mapa es claro. Unos nombraron el peligro y se hicieron cargo, otros lo nombraron y se escondieron y otros lo abrazaron. Decir hoy que da igual que votemos en blanco porque ninguno nos representa al 100% es ponerse en la fila de los que se esconden. Es elegir no elegir. Y no elegir cuando uno de los proyectos quiere destripar al otro, ya es una elección. Ahora, ¿por qué Cepeda? Perfil y propuestas. Quiero hacer un giro porque hasta aquí te he hablado desde el miedo, desde la amenaza, desde lo que no podemos permitir, pero no quiero invitarte a votar solo desde ahí. Votar contra algo es la mitad. Quiero invitarte a votar por algo, porque Iván Cepeda no es un mal menor, es una opción respetable y es un candidato que este país se merece. Déjame contarte quién es, porque su biografía es coherente con lo que propone. Cepeda no llegó a hablar de paz porque sí. La paz lo atravesó. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, congresista de la Unión Patriótica, fue asesinado en 1994. Una de las miles de víctimas de ese genocidio que la JEP por fin nombró.
El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en ese crimen. Es decir, el Estado mató a su papá y aún así Cepeda dedicó su vida, no a la venganza, sino a construir justicia para otras víctimas. Fundó el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, acompañó a familias de desaparecidos, de masacres, caminó la ley de víctimas, fue facilitador con los procesos de paz, con las FARC y con el ELN. Y hay un episodio que dice mucho de quién es y de quién lo enfrenta. Sabemos que a muchos les incomoda, pero durante años Álvaro Uribe lo persiguió judicialmente. La investigación terminó volteándose. Fue Uribe el procesado por manipular testigos en su contra. Léelo otra vez. El hombre más poderoso de la política colombiana intentó destruirlo y la justicia terminó mirando a Uribe, no a Cepeda. Eso no es un detalle de su carrera, es su carrera entera. Resistir la estigmatización y no doblarse. Por eso cuando alguien me dice que Cepeda y De la Espriella son lo mismo, yo pienso en esto. Uno habla de destripar a la izquierda, el otro es hijo de la izquierda que ya intentaron destripar. Y a pesar de eso le sigue apostando a un país donde quepamos todos y todas, incluso quienes lo odian, no son lo mismo, no están ni cerca. Ahora aquí están las propuestas de su plan de gobierno. Este es su diagnóstico y su teoría de país. En anticorrupción, Cepeda propone abordar el problema como macrocorrupción, redes organizadas de poder político, económico y en algunos territorios armado. Su plan plantea crear un sistema nacional contra la macrocorrupción, fortalecer la Secretaría de Transparencia de la Presidencia con autonomía técnica, administrativa y presupuestal, y usar herramientas que interactúen entre sí. De datos públicos, analítica de datos, big data, blockchain e inteligencia artificial para detectar riesgos en contratación, gasto público y ejecución de obras. También propone crear una unidad nacional de investigación de la macrocorrupción dentro de la Fiscalía, encargada de rastrear lavado de activos, atacar las finanzas de las redes corruptas y perseguir a los determinadores. El plan plantea tipificar la gran corrupción como un delito grave de criminalidad organizada, eliminar beneficios penales como casa por cárcel o rebajas de pena para grandes responsables, e incluir incentivos para quienes entreguen información útil que permita desarticular estas estructuras. Por otra parte, de la propuesta anticorrupción es recuperar los recursos robados. Para eso plantea fortalecer el Fondo de la Reparación de Víctimas de la Corrupción y la Sociedad de Activos Especiales, con el fin de que los bienes recuperados se conviertan en obras, escuelas, acueductos y proyectos sociales. También propone una ley de austeridad republicana para reducir salarios de altos funcionarios, eliminar privilegios, viáticos suntuosos y gastos innecesarios. Esta medida tiene un valor simbólico y fiscal, aunque por sí sola no financiaría las principales reformas sociales. En contratación pública, el plan propone modificar la Ley 80 para democratizar el acceso a la contratación estatal. Plantea crear un régimen simplificado para que juntas de acción comunal, asociaciones de mujeres, colectivos juveniles, organizaciones comunitarias y organizaciones étnicas puedan ejecutar obras en su propio territorio. La propuesta busca reducir los intermediarios de redes clientelistas y grandes contratistas, pero requeriría controles fuertes, transparencia, auditoría y capacitación técnica para evitar captura local o corrupción territorial. En materia fiscal, Cepeda vincula la corrupción con la evasión tributaria. Su plan propone fortalecer la DIAN, mejorar sus capacidades tecnológicas y humanas, identificar plenamente a las personas jurídicas que contratan con el Estado y cerrar el paso a empresas de papel. La lógica es que para financiar derechos sociales el Estado no solo necesita recaudar más, sino impedir que grandes evasores y redes empresariales oculten capitales o evadan obligaciones. En economía, la propuesta de Cepeda busca pasar de una economía dependiente de materias primas a una economía productiva, diversificada y con mayor valor agregado. El plan no plantea eliminar la empresa privada ni reemplazarla por el Estado. Propone que el Estado tenga un papel estratégico para orientar la producción, invertir en sectores prioritarios, fortalecer capacidades nacionales y trabajar con pequeñas y medianas empresas, economías populares, campesinado y sector privado productivo.
La propuesta económica se organiza en 3 pactos: el pacto productivo, orientado a generar empleo digno y fortalecer industria, campo, ciencia, tecnología, innovación y producción nacional; un pacto social dirigido a que el crecimiento económico se traduzca en derechos, mejores ingresos y protección social; y un pacto fiscal enfocado en financiar a ese modelo con mayor progresividad tributaria, lucha contra la evasión y mejor uso de los recursos públicos. En política rural, el eje es la reforma agraria, pero no entendida solo como entrega de tierras. El plan la conecta con soberanía alimentaria, producción campesina, crédito, vías terciarias, energía, agua, asistencia técnica, comercialización y compras públicas. La idea es que el campesinado pueda acceder a tierra, pero también tenga condiciones materiales para producir, transformar y vender. El enfoque busca vincular reforma agraria, producción de alimentos y paz territorial. En salud, Cepeda propone un plan de emergencia para los primeros 100 días de gobierno. Incluye compra y distribución centralizada de medicamentos, reducción de citas y tratamientos represados articulados entre red pública, equipos básicos, especialistas y prestadores privados, y seguimiento en tiempo real a las quejas ciudadanas. Además, plantea una reforma estructural con rectoría estatal y sistema mixto, basada en atención primaria, redes territoriales integradas y centros de atención primaria en salud como puerta de entrada al sistema. En educación, la propuesta prioriza educación pública, permanencia escolar e infraestructura educativa. El plan plantea fortalecer la financiación, mejorar sedes con agua, saneamiento, energía, conectividad y dotación, especialmente en zonas rurales y barrios populares. En educación superior propone reformar el ICETEX, facilitar condonaciones para quienes más lo necesitan, fortalecer fondos poblacionales y construir o dotar 80 proyectos de infraestructura de educación superior. También incluye bienestar estudiantil para reducir la deserción por razones económicas, académicas y psicosociales. En las mujeres y cuidado, Cepeda propone consolidar un sistema nacional del cuidado con financiación estable y participación de mujeres y organizaciones sociales. La propuesta parte de reconocer que el trabajo de cuidado sostiene la vida social y económica, pero ha recaído históricamente sobre las mujeres, sin remuneración ni protección suficiente. El plan también plantea fortalecer el Fondo Mujer Libre y Productiva, promover el empleo digno, formalización laboral, inclusión financiera y economías populares, comunitarias y rurales, lideradas por mujeres. En violencias basadas en género, el plan propone ampliar casas por la dignidad de las mujeres, casas refugio, consolidar la Estrategia Nacional contra el Feminicidio, fortalecer el sistema Salvia para garantizar justicia oportuna. También incluye educación sexual integral, derechos sexuales y reproductivos, medidas contra la violencia política basada en género y participación paritaria. En seguridad, Cepeda propone una política de seguridad humana. Esto significa que la seguridad no se medirá únicamente por capturas, bajas o presencia militar, sino por reducción de homicidios, extorsión, secuestro, reclutamiento, violencias contra líderes sociales y control territorial de economías ilegales. Esos serán los indicadores. El plan combina implementación del acuerdo final de paz, diálogos con reglas, tiempos y condiciones verificables, transformación de territorios afectados por la violencia y fortalecimiento de capacidades de fuerzas militares y policía. En paz, el plan plantea continuar la implementación del acuerdo final, fortalecer los PEDET, proteger a firmantes, líderes sociales y comunidades, reparar integralmente a las víctimas y llevar inversión estatal a los territorios más afectados por la guerra. La paz aparece como una política territorial de Estado, no solo como negociación con actores armados. Incluye agua potable, saneamiento básico, energía eléctrica, vías terciarias, escuelas, hospitales y proyectos productivos en zonas históricamente afectadas por el conflicto. En ambiente y transición energética, Cepeda propone reducir la dependencia del extractivismo y avanzar hacia una transición ecológica justa. Esto incluye protección de la naturaleza, respuesta a la crisis climática, bioeconomía, transición energética y desarrollo sostenible. El plan plantea que el desarrollo económico debe reconocer el agua, la biodiversidad y los territorios como condiciones de vida y no como obstáculos para la inversión.
Su implementación requeriría inversión, coordinación territorial, alternativas laborales para regiones mineroenergéticas y una ruta fiscal clara. En Participación Ciudadana y Estado, Cepeda propone modernizar la administración pública, digitalizar trámites, simplificar procesos, fortalecer ventanillas únicas y crear mecanismos permanentes de participación y control social. También plantea que organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, asociaciones de mujeres, colectivos juveniles y organizaciones étnicas pueden participar directamente en contratación pública bajo regímenes simplificados. La viabilidad de esta propuesta dependería de reglas claras, transparencia, auditoría y capacidad técnica de las comunidades. En conjunto, las propuestas de Cepeda se apoyan en instrumentos institucionales reconocibles: reformas legales, inversión pública, fortalecimiento institucional, participación comunitaria, política fiscal, compras públicas, crédito, infraestructura y coordinación territorial. Su viabilidad no está garantizada porque varias medidas requieren Congreso, presupuesto nuevo, capacidad administrativa, pero el plan sí presenta una dirección programática clara: más Estado social, más producción nacional, más derechos, más cuidado, más paz territorial y más participación ciudadana. Lo personal es político, siempre. Estos días han fracturado amistades, conversaciones que terminaron mal, mesas de las que alguien se paró, gente que dejó de hablarse. Pero hay algo que me hace ruido, y es que en un par de casos que conozco, y me pregunto si a ti también, quienes logran seguir en paz llegan a conclusiones, perdónenme decirlo, simplistas, ligeras para la realidad que les atañe. Me refiero a ese vota por el que quieras, igual gane uno o gane el otro, no lo vamos a sentir, que termina haciéndole un guiño a votar por De la Espriella con frases tipo: lo único que vamos a sentir es el recaudo de impuestos, como si la única consecuencia real de quien gobierna fuera lo que le sale de tu bolsillo, como si los derechos de los demás fueran un detalle que no te toca. Concuerdo en que, en teoría, una elección no debería romper un cariño, pero lo hacen porque ponen al descubierto tus conversaciones éticas sobre la vida. Y resulta que las personas que hoy deciden votar en blanco, que actúan como Fajardo o como Oviedo, que quieren quedarse en esa neutralidad cómplice, se parecen a quienes viven malos amores. Y aquí voy a hilar fino. Tengo una hipótesis divertida. Quienes enuncian de centro en circunstancias como estas son los mismos que no salen de los malos amores, porque no logran salir del casi algo, que nunca resuelven si quieren lo suficiente como para intentarlo, porque le temen a las preguntas incómodas, al compromiso, a asumir su deseo, a andar de frente. Son las mismas personas que prefieren que alguien más decida por ellos, antes que poner los puntos sobre las íes. Y eso también se refleja en la forma en la que votan. Votan por proyectos que en campaña apelan al dato, a la conversación racional que no divide, a poder pararse en varios lados a la vez para que nadie los llame radicales. Y bajo esa lógica, no tomar partido parece volverte una persona justa. Visto por encima suena bien. El problema es que el centro habla de justicia sin tener una sola línea ética que no esté dispuesto a negociar. Como en el amor. Todas y todos quieren amar y sentirse amados, pero no todas y todos quieren pagar el costo de quedarse. Y peor, no todos quieren pagar el costo de irse cuando el otro cruza un límite que ya no se puede ignorar. Hacerte el imparcial no es ser justo, es cómodo, porque la justicia exige que primero sepas dónde están tus propios límites, que no estás dispuesto a permitir. Sin esa línea, la imparcialidad es pura evasión con buenos modales. Lo ves todos los días. Y te lo pongo como ejemplo. El que sabe que a ti te hicieron daño y se queda siendo amigo o amiga de los dos, porque, abro comillas, ese conflicto no es mío. Y sí, cada conflicto tiene matices, no siempre es fácil meterse, pero ahí es justo donde toca pensarse políticamente. ¿Qué tan grave es esto? ¿Quién está saliendo más golpeado? ¿Esa neutralidad está cuidando a alguien o está protegiendo al que hace daño? Porque no decidir también decide. Porque no nombrar también protege algo. Y ya sabemos a dónde llevan a nombrar. El genocidio de la UP no empezó con las balas, empezó con una etiqueta. Empezó cuando suficiente gente aceptó que llamarlos enemigos era normal. Que reírse del que piensa distinto no tiene consecuencias. Que mirar para otro lado no era asunto suyo.
La estigmatización fue el primer disparo, lo demás vino después, mes tras mes, durante casi 20 años, mientras el país miraba a otro lado. Por eso, cuando la ética se vuelve negociable, la neutralidad deja de ser prudencia y se convierte en complicidad. Iván Cepeda ha resistido la violencia de este conflicto, ha caminado en la paz, y no es un dato menor que su propio padre, militante de la UP, haya sido asesinado en ese exterminio. Él sabe en carne propia dónde lleva el odio que hoy algunos celebran como espectáculo. Y hoy nos enoja que las apuestas por la paz no nos den frutos inmediatos. Pero ¿cuántos años llevamos apostándole a la guerra? ¿Cuántos más? El 21 de junio no estamos eligiendo al menos peor. Estamos eligiendo entre un proyecto que quiere destripar al otro y uno que, con todos sus defectos, le apuesta a la vida. Yo ya elegí, elijo la vida. Mi nombre es Alison Acosta Daza y hasta aquí el lugar de enunciación.